la colaboración de AMLO, cuestión de distinciones o la capacidad humana de distinguir, es el tema que nos comparte esta mañana Miguel Crespo, analista político. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Marcela? Muy buen día para todos su auditorio. Pues sí, la vida auténticamente humana ocurre gracias a lo que se distingue. Distinguimos lo que podemos tocar de aquello que no, lo que nos haría daño si nos lo llevamos a la boca, de aquello que está en buen estado y es sano para nuestro cuerpo. La falta de distinción nos coloca ante peligros y riesgos que no corren aquellos que saben distinguir lo seguro de lo inseguro. Definir es indicar con la palabra el ser de algo. Distinguimos hasta dónde una silla es y en qué punto deja de serlo, y lo mismo pasa para las mesas, las paredes, las ventanas y con todo aquello que puede ser identificado con un concepto. En la medida en que vamos incrementando y profundizando nuestro conocimiento, las distinciones que logramos hacer son más precisas. Los árboles ya no son solo árboles, ahora hay pinos, cedros, robles, etc. Las distintas disciplinas del conocimiento humano basan su campo de dominio en la cantidad y calidad de distinciones que logran hacer. Alguien poco preparado en el campo de la medicina, ante una radiografía, solo ve huesos y manchas. El experto que puede hacer todo un diagnóstico completo de una enfermedad o lesión. El médico fue educado para hacer distinciones que el resto no puede hacer. Su poder radica en esa capacidad. La veracidad de la lectura que hace de la imagen radiográfica es aceptada o negada por el paciente solo como un acto de fe, incluso si solicita otra opinión. ¿Qué pasaría si un profesional de cualquier área de conocimiento humano es realmente incapaz de hacer distinciones precisas? ¿Qué ocurre si un ingeniero civil confunde los componentes del subsuelo en el que piensa cimentar un puente? ¿A qué riesgo nos llevaría un químico que no distingue la mayoría de las sustancias ni sus propiedades? ¿Cómo confiar en un contador que no sabe qué tasa impositiva aplicar en una declaración ante el SAT? ¿En qué peligrosa situación nos colocaría el operador de un autobús que no distingue cuándo es prudente rebasar en carretera y cuándo no lo es? Quienes están en la función pública deben tener la capacidad para distinguir también, por ejemplo, entre lo que es suyo y aquello que no lo es. Sin embargo, los hechos cotidianos demuestran que no siempre es así, y aunque parezca difícil aceptar, en muchos casos la corrupción proviene de la ignorancia y no necesariamente del deseo de causar un daño. Por supuesto, el que distingue un acto como ilegal y de todas maneras lo realiza, es un perverso que amerita un castigo acorde al perjuicio que ocasiona. Pero la falta de una educación que en verdad permita distinguir el bien común del beneficio personal es algo que de alguna manera a todos nos afecta en México. Precisamente por ser tan generalizada la incapacidad para distinguir el bienestar generalizado, es que se hace más exigente la necesidad de contar con gobiernos que muestren su pericia, no solo al tomar decisiones que claramente estén orientadas al mayor beneficio, sino que además aportando las explicaciones suficientes y haciéndolas acompañar de las evidencias técnicas y políticas necesarias. Por eso me preocupa que el gobierno federal dé muestras de tantas indistinciones en su actuar, que no solo lo conducen a incumplir con su papel de rendir cuentas de manera apropiada, sino que además lo lleva a difundir sus propias confusiones, apareciendo mayor ignorancia entre la población cuando no distingue entre austeridad y tacañería, chayote y publicidad oficial, críticos y detractores, incondicionales y expertos en gestión pública, o 30 millones de votos con permiso para hacer lo que le venga en gana. Sin duda, los gobiernos anteriores fueron nefastos y trajeron muchos problemas para el país. Por eso mi preocupación durante el presente sexenio se basa en sostener la distinción entre diferente y bueno. Porque es verdad, este gobierno es distinto en algunas cosas a los anteriores, no en todo, pero distinto significa eso y solamente eso, distinto. Hasta ahí mi colaboración. Bueno, y muy acertada, Miguel, sobre todo en el sentido de
saber distinguir y saber discernir entre lo que es una actitud maniqueísta y lo que es una actitud reflexiva, objetiva, veraz, concisa. Y me refiero concretamente, aparte lo que tú mencionas del caso de los periodistas, bueno, esta polarización entre fifís, neoliberales, los epítetos que se han lanzado, las diatribas en contra de los gobiernos anteriores, que si bien tiene razón en el sentido de que la corrupción, la inseguridad y todo lo que está sufriendo actualmente en nuestro país proviene de gobiernos anteriores, bueno, también es necesaria la capacidad de distinguir cuándo se está en campaña y cuándo se está en gobierno. En campaña es el terreno ideal para culpar a las anteriores administraciones de la corrupción, de la inseguridad, de la ineficiencia, de los sobreejercicios en rubros que no lo ameritan y subejercicios en rubros que son prioritarios para el país. En fin, en todo aquello que puede motivar a un elector a votar por una determinada opción. Sin embargo, ya al momento de ser gobierno, como que debe saberse distinguir de la nueva actitud que se debe tener, es decir, ya no voltear hacia atrás, sino voltear adelante. Y si se va a voltear atrás, bueno, es para decir, aquí están los responsables de esa inseguridad, de esa corrupción que incurrieron en ilícitos y aquí están puestos a disposición de las autoridades que deben definir cuál será la sanción que recibirán. Así es. Hay muchas pruebas de que el pensamiento, la visión, la perspectiva, por lo menos la que comunica Andrés Manuel López Obrador, es proclive a no hacer distinciones que sería importante realizar, sobre todo en aras de gobernar y de gobernar como un estadista el país que pues tanto deseó y que tanto anheló gobernar. A mí me parece que esto que comentabas, la distinción entre ya no estar en campaña y estar gobernando, es otra que es definitivamente pues fundamental a la hora de que se toman las decisiones, porque ya no se está tratando, ya no debería de estarse tratando de convencer, sino en términos de ganar votos, sino se tendría que estar realizando la mejor gestión posible, y desafortunadamente para México no es eso lo que está ocurriendo. En el fondo, el tema tiene que ver con el simplismo, cuando en lugar de reconocer los matices, en lugar de reconocer las distintas tonalidades, se divide todo en decisiones de carácter binario, en donde o son unos o son ceros, pues entonces la realidad es que ese simplismo conduce a errores y conduce a injusticias, pero estas son más graves cuando además están siendo tratadas por el tamiz de la política, porque ni siquiera es una indistinción burda la que hace Andrés Manuel López Obrador, sino que a veces tiene indistinciones que tienen clara intención de lastimar otras cosas. Lo de los periodistas es de veras para llamar la atención, porque solamente colocan una lista en donde están los que menos recibieron dinero, no aparecen los grandes consorcios, ni de los medios electrónicos, ni de la prensa escrita, que son los que más recibieron dinero, y colocan en un mismo saco a gente que uno pudiera pensar que sí, efectivamente, sí son proclives a respaldar las visiones oficialistas en el pasado, que lo fueron, y que ahora atacan por eso, pero también tienen ahí a medios como Animal Político, que demostró que a pesar de recibir dinero de publicidad oficial, mantuvo una línea editorial completamente independiente
a lo que marcaba el gobierno federal anterior, tanto así que algunos de los principales escándalos de corrupción los dieron a conocer ellos. Claro, hay una pregunta que hace Jorge Hernández, Radio Escucha. ¿Qué opina de la clase de historia que dio ayer a AMLO al decir que México fue fundado hace 9.500 millones de años? Salió en el noticiero de Denis Merker, que llamó perla negra a lo dicho por AMLO. Bueno, nada más una precisión, no dijo 9.500 millones de años, dijo 10.000 años. Sí, dijo 10.000 años y luego intentó corregir ahí y bueno, creo que sí, por ahí en la segunda corrección apareció el millones. La realidad es que, bueno, yo pienso que ese tipo de cosas en realidad pueden ocurrir como un error. Digo, venimos de un presidente que se destacó por ese tipo de pifias. A mí no es el tipo de cosas que me preocupan, que me alertan en términos de la calidad del presidente que tenemos. Me alerta que intente, después del error, en lugar de salir a decir, ¿saben qué? Me equivoqué, no, esa cifra que vi no era la correcta, sino que intenta arreglar el asunto para demostrarnos que tiene razón, pero me preocupa todavía muchísimo más la gente que está a su alrededor y la gente que lo apoya incondicionalmente, que entonces sale a decir y a defender y a buscar teorías raras para demostrar que es infalible, que no se equivoca de ninguna manera, que es un semidios. Esas cosas me preocupan bastante más por lo que representan en función de su personalidad y de su manera de gobernar. Y que a final de cuentas, bueno, pues el error de un número en la historia pues quedaría más que nada como un error de forma y no de fondo. Digo, es más preocupante que las declaraciones desafortunadas, las decisiones o las acciones que realmente le hacen daño al país. Claro, sí, ahí tenemos un aeropuerto abandonado porque en el discurso todo es corrupto en el aeropuerto, ¿no? Aunque no hay evidencias, aunque no haya pruebas, cuando lo pertinente era hacer un estudio real, serio, sobre qué cosas habían sido objeto de corrupción en esa obra y castigar a los culpables. No se hace eso, se mete todo en un mismo saco y además no se actúa sobre ese saco, más que verbalmente. Claro. Muy bien, Miguel, ¿algún punto de contacto? Sí, en Twitter en Miguel Crespo 70 y en el resto de las redes sociales en Miguel Francisco Crespo Alvarado. Gracias, Miguel Crespo. Muy buenos días.